Vamos a otro tema también interesante, pasándonos ahora a Asia, ¿no? Vamos a lo que está sucediendo en China. Hay un problema de la deuda que pues es de aproximadamente 23 billones de dólares y está a punto, dicen, de colapsar. Un tema que creo yo pues también pudiera afectar a el comercio y a las finanzas internacionales. Ya hemos visto que ciertos problemas en China, ¿no? Cuando ha habido crisis en China, pues afectan también de este lado y al revés, ¿no? Cuando hay crisis de Estados Unidos, Europa, pues también afectan a China. Así que, pues este tema es también otra de esas mechas que están a punto de estallar, ¿no? Vamos a los detalles. Hay una ciudad carbonera al noroeste de China que se vio obligada a reestructurar el tema financiero por una deuda que tienen, dicen, sin precedentes. Esto ya fue en el 2021, pero esto ha ido extendiéndose a otras regiones. Dice el ejemplo de Hengan, una ciudad de casi 1 millón de habitantes cerca de la frontera rusa, tenía ya una deuda más del doble de sus ingresos fiscales. Cuando empezó a saltar en los titulares lo que estaba sucediendo, pues se dieron cuenta que hay otras regiones con estos riesgos de deuda, o sea que simplemente hay regiones de China, de ciudades, etcétera, que no puedan pagar. Más o menos lo que vive en Estados Unidos ahora mismo. Dice lo siguiente: Hangang, este lugar que les digo, representa nada más la punta del iceberg de un problema de deuda de gobiernos locales de diferentes ciudades que está poniendo cada vez más nerviosos a los inversionistas y que amenaza con ser un lastre para la segunda mayor economía del planeta. La deuda pública total de China aproximadamente es de 23 billones de dólares, cifra que incluye el endeudamiento oculto de otras miles de sociedades financieras creadas por esas provincias y sociedades que tendrían mucha más deuda de lo que están diciendo. Entonces, estos 23 millones nada más es pues lo que aparenta, pero podría ser mucho peor. Muchas ciudades se parecen a Hengan. Dentro de unos años vamos a empezar a ver que pudiera ser un colapso muy grande, pero esto podría darse incluso en este mismo 2023, donde dice más de 2/3 de las localidades no pueden devolver su deuda a tiempo. De lo que generan, deben mucho más. Entonces, pues si no pagan intereses y empiezan a faltar a sus pagos, entonces pues empieza a haber desconfianza, empiezan a ponerles calificaciones negativas, los inversionistas dejan de meter dinero y empieza a generar un problema de desconfianza muy grande. Están buscando una reestructuración fiscal para tratar de evitar que la economía china colapse, o al menos en estas regiones que no les afecte mucho. El problema de deuda de los gobiernos locales se está extendiendo en todo el país, según dice Jian Oi, profesor de política de la Universidad de Stanford y especializado en reformas fiscales chinas. Dice, mientras las zonas costeras ricas tendrán muchas oportunidades de pagar su deuda porque generan muchos recursos, hay otras regiones como Hangang y otras más que están muy limitadas y que todavía no tienen una solución. Este declive de Hangang es la punta del iceberg, dicen, y bueno, pues la pérdida de contribuyentes, la población mucha se está yendo a otras ciudades más prósperas porque dice no hay negocio, no está yéndole bien a este lugar y se van. Entonces la población se redujo en esos lugares. Por ejemplo, en Hangang un 16%, o sea, cayó la población un 16% y esto pues también es un problema que es enorme para China. Entonces no es nada más el problema que se está viviendo ya en Estados Unidos como sabemos del problema de la deuda, otra potencia enorme, ¿no? La segunda más grande del mundo en cuanto a economía, pues ya también tiene un problema pues más o menos similar, ¿verdad? Así que pues atentos también con ese punto. Vamos a otro tema importante. Bueno, vamos a otro asunto también interesante el día de hoy. Hay pues un anuncio que se sabe, Vladimir Putin estaría haciendo una serie de preparativos contra lo que será la próxima ofensiva de Ucrania. Y es que hay imágenes satélites que han revelado movimientos muy interesantes. Vamos a ver esta imagen que compartía la BBC, ¿no? Donde dicen las defensas rusas en la costa oeste de Crimea están movilizándose, ¿no? Y aquí hay algunos puntos en los que están dándose movimientos muy grandes, muy masivos, ¿no? Dice lo siguiente: Vladimir Putin ahora mismo han revelado imágenes del movimiento que hace Vladimir Putin o los soldados y las tropas de Vladimir Putin, dice, en 4 lugares que ofrecen, dice, revelan una visión de los preparativos que hace Rusia
para evitar la contraofensiva de los ucranianos. El primero, el número uno, es la zona de Crimea, donde se ha estado observando cómo se han estado dando movimientos masivos. Dice, en ese lugar donde antes había tumbonas, había sombrillas, o sea, la gente iba de vacaciones, han estado formando líneas defensivas instaladas por decenas de kilómetros por parte de Rusia. También en la zona oeste, en la costa oeste de Crimea, se ha estado formando otras series de búnkers a lo largo de estas zonas, así como también trincheras. Montones de madera, máquinas excavadoras y almacenes de dientes de dragón a lo largo de la costa sugieren que las obras de construcción siguen en curso todavía hasta estos últimos meses. También reportan que ha habido fortificaciones rusas en otras zonas de Rusia. Vamos a ver si las podemos ver el mapa. Ahí está. Es Crimea, pero también es toda la zona del este de Ucrania. Todo eso es la región invadida de Ucrania en estos momentos, ¿no? Todo eso que está en rojo. Pero donde están los puntos, el punto 1 es la costa esta que están reforzando los rusos, ¿no? Porque creen que por ahí va a entrar la contraofensiva ucraniana. Y luego también tenemos estas zonas, ¿no? Estos puntos donde también hay líneas y trincheras. Ahí son por centenares de kilómetros que están trabajando para prepararse ante cualquier cambio. Dice, por ejemplo, el número 2, donde está el número 2, es Tokmak. Es una ciudad que se encuentra en una ruta clave al sureste del país y el cual, dice, las fuerzas ucranianas podrían querer usar para aislar a Crimea de otros territorios controlados por Rusia. O sea, tomar el control del número 2, o sea, donde está Tokmak, podría evitar que Crimea, ¿sí?, esta zona, tenga suministros, ¿no? Limitaría los suministros, ya nada más serían los que llegan por aquí, pero no los que llegan por acá. Ese es un punto, ¿no? Otro punto también, hacia la zona del punto número 3 es la autopista E105. Dice, la línea de zanjas y trincheras antitanques ahí en la autopista del tramo 35 de la autopista E105 al oeste de Tokmak también aseguran, también están generando una serie de trincheras importantes. Dice, los rusos están preocupados porque las unidades blindadas ucranianas recientemente obtenidas estarían por entrar a esa región. Las defensas rusas tratarán de alejarlas de las carreteras, por lo tanto ralentizarlas. Así que también en esa región, en el punto número 3, están trabajando los rusos para evitar que Ucrania entre por esa zona. Y el punto número 4, que está ya hacia Mariupol, dice, el puerto de Mariupol tiene una posición estratégica entre los territorios ocupados de Rusia en el este de Ucrania y Crimea, en el sur. También se convirtió en un símbolo de resistencia en la invasión, cuando un núcleo duro de combatientes, ¿se acuerdan aquellos combatientes que se quedaron peleando rodeados por rusos por meses? Fue una resistencia durísima, ¿no? Dado que Rusia dice espera que Ucrania intente retomar Mariupol, se ha decidido examinar también con imágenes satelitales estas zonas que también han mostrado trincheras y posiciones de fuego cerca de Mariupol, ¿no? Entonces, miren, les muestro las imágenes. Esa es Mariupol. Esos puntos que están en blanco, según reportan, es donde están formando trincheras y puntos también donde Rusia pudiera disparar a tropas de Ucrania que intenten entrar y recuperar la zona de Mariupol. Así que pues también otro punto interesante, lo que muestran las imágenes satelitales ya no es tanto que Rusia quiera avanzar, al parecer ya no tiene un interés por avanzar por más territorio. Parece que lo que está enfocándose ahorita Rusia es en tratar de quedarse con lo que ha ahora mismo invadido. Bueno, vamos a otro tema importante.